Muy buen día a todos. Mi nombre es Danilo Naif Córdoba, soy kinesiólogo. Me desempeño en la región de Biobío, en el CESFAM Lautaro Cáceres Ramos de Cabrera. El tema de finalización de este webinar es espirometría napense antes de la interpretación. Declaración: no tengo conflictos de interés en esta presentación. Bien, comenzamos diciendo que realizar espirometrías en atención primaria de la salud no es sencillo. Tiene un alto requerimiento energético para nosotros, los operadores, tanto como para los usuarios. Cuando hablamos de operadores, nos quedamos un poco cortos en lo que es nuestro trabajo. Además de operadores, somos quienes gestionan la limpieza, la higiene del lugar de trabajo, del equipo, gestionamos los insumos y también, por supuesto, los tiempos de realización de la espirometría. Entonces, no solo somos operadores en sala CIRA, ERA, mixta, incluso en atención domiciliaria, sino que somos los gestores en general de la espirometría. Por lo tanto, hay que darle un realce, una importancia, y la idea siempre es estar preparado para hacer espirometrías de calidad en estos pacientes crónicos respiratorios o aquellos que están en proceso de diagnóstico. Se va cargando, ¿cierto?, de tareas nuestro día a día con la espirometría. Los contenidos de esta presentación son requerimientos iniciales, lo que tiene que ver con el espacio, el equipo, la calificación técnica del operador, también la configuraciones importantes. Ahí está el control de calidad, higiene, como les dije, y la configuración de parámetros. Y una buena ejecución, vamos a dar una pincelada a la preparación del paciente, aceptabilidad, reproducibilidad y errores comunes. Bien, acá tenemos dos estudios. El primero evaluó la precisión y la calidad de la espirometría de la atención primaria. Se tomó un parámetro, un realizador de ondas, un generador de ondas, para medir la precisión de los equipos, un N más o menos pequeño, 17 espirómetros, y por otro lado se evaluó qué tanto error tenía al realizar esta espirometría con estos equipos. Se logró precisar que no estaban calibrados los equipos, no estaban correctamente configurados, y a la vez esto afectaba a el seguimiento de los pacientes, el diagnóstico, cuando sobre todo estaban con patrones obstructivos. Por tanto, no es muy alentador. Tenemos el segundo estudio. Se comparó espirómetros de laboratorio versus espirómetros de oficina, que son los que nosotros utilizamos en la atención primaria, y se pudo comprobar, aquí sí más alentador, que hubo una buena correlación entre el PF1 y la CBF de ambos equipos. Por tanto, se estudió en pacientes asmáticos y EPOC, por tanto, tenía alta fiabilidad y era prudente utilizarlos en atención primaria. Bueno, se extrapola que es atención primaria. En cuanto al espacio físico de la espirometría, debe ser un lugar cómodo y sin ruido, con dimensiones de al menos 2 por 3 metros, para que quepa el equipamiento, el personal y el paciente, e incluso algún acompañante. Vamos a discutir más temas de bioseguridad en las siguientes diapositivas. Estadímetro y balanza, silla cómoda con apoyabrazos para evitar síncope de los pacientes. No vamos a evitar el síncope, pero podemos evitar la caída. Y una estación ambiental, área limpia y sucia. Aquí me detengo. Durante la pandemia perdimos muchos nuestros box habituales para que fueran urgencias u otras unidades atingentes al contexto, pero eso fue en detrimento también de nuestros procedimientos kinesiológicos, así como también de la realización de espirometrías. Por tanto, tratemos de preocuparnos de volver a nuestros lugares, de tener estas áreas, porque se ve afectada la bioseguridad. Trabajamos con mucosas de los pacientes, trabajamos con saliva, también con aerosolización, por tanto necesitamos el espacio óptimo para evitar contaminación cruzada. Y está el tema del confort, también, que tenemos que cuidarlo en nuestro box, tener toallas desechables para la expectoración y disponer de agua para beber, ya que muchos de ellos lo solicitan por fatiga o por los nervios. Necesitamos también
en nuestro laboratorio, en nuestra sala en realidad, 3 elementos claves para tener espirometría de alta calidad, según Enright y Ruppel. Tener un equipo calibrado y preciso, tener un paciente capaz de desarrollar maniobras aceptables y reproducibles, y un operador motivado que sea capaz de entregar al paciente la capacidad de que haga la mejor performance, que haga los mejores suplidos. Por lo general, los kinesiólogos somos los operadores de espirometría en atención primaria, están los tecnólogos médicos también, enfermeros TENS. ¿Y qué se nos pide? ¿Qué se solicita a un operador? Que sea empático, sobre todo con los pacientes pediátricos, quienes se estresan fácilmente, se distraen. Entonces hay que tener cierta capacidad de concentrar al paciente pediátrico. Se pide que, pero también están los adultos mayores que a veces no entienden y hay que tener bastante paciencia y capacidades para poder hacer que le llegue el mensaje y lograr ese esfuerzo máximo que necesitamos. Certificación. Se habla de 100 espirometrías por lo menos y 6 meses de experiencia para ser un operador por sí solo o independiente. En cuanto a este tema, en Europa existe un sistema llamado Hermes, que es un curso que le llama la licencia de conducir para realizar espirometrías. Se llama Educación Armonizada en Especialistas Respiratorios Europeos digamos, para el tema de espirometría. Y esto nació a partir de que se estudió mucho la subutilización de equipos y inducción de malos diagnósticos por culpa de malas espirometrías. Entonces, en el Congreso de la ERS del 2008 se impulsó esta iniciativa que permanece aún. Me parece una excelente iniciativa para estandarizar el conocimiento sobre la espirometría en los distintos países o centros. Hablemos del equipamiento. Nombramos ya que existe un equipo de gran capacidad computacional que está en los laboratorios, no en nuestro caso, y tenemos los equipos de oficina o escritorio, que en nuestro caso probablemente. ¿Qué se pide? Lo mínimo que tienen que saber. Que dibuje curva flujo-volumen y volumen-tiempo en tiempo real, idealmente, para que la espirometría sea bien evaluada. Entonces, al momento de adquirir, tienen que fijarse en este tipo de cosas. Que mínimo tenga esas 2 curvas, porque hay equipos bastante subóptimos, y algunos pueden tener pantalla incorporada, otros conexión a PC, eso no importa, lo importante es que tengamos la curva ahí. Tenemos de los equipos más comunes que vamos a encontrar los neumatacógrafos de Fleisch, que a través de un flujo que se encuentra con una resistencia, hace una comparación de la presión de entrada con la de salida y lo convierte en los parámetros que conocemos, PF1, capacidad vital forzada, PF. Y por otro lado está los neumatacógrafos de turbina, que funciona a través del giro de la turbina y se traduce en un determinado flujo que determina los parámetros. Existen también los neumatógrafos de Lilly y los de hilo caliente, además de los ultrasónicos. Control de calidad, importante. Como dije al principio, somos nosotros los encargados probablemente de ver este tema en centros de salud que son pequeños. Debemos evaluar, según la teoría, temperatura, humedad y presión barométrica, pero sabemos que en los espirómetros de escritorio muchas veces esto no se setea porque existen algoritmos de conversión para estimar esto, como también existe el algoritmo de conversión a condiciones BTPS, de presión de vapor de agua y temperatura de la vía aérea. Cuando el paciente sopla, el espirómetro hace una conversión a condiciones BTPS para entregar resultados más fidedignos. Por otro lado, según Josh, entre 17 y 40 grados está la temperatura óptima ambiental para poder realizar espirometrías. Antes o después de eso, en temperatura, tenemos problemas. O nos va a hacer cambiar algunos parámetros, setear algo distinto, o por otro lado, nos va a hacer suspender la prueba. Voy a colocar algunas imágenes y videos del equipo del cual ocupo. Acá tenemos una configuración en la cual sí nos ofrece temperatura, humedad, presión barométrica y altitud. Pinchando una de esas podemos configurarlo y el equipo va a hacer un cálculo. Hablemos de control de calidad de equipos portátiles, un gran tema.
tenemos controles diarios, mensuales y controles trimestrales. El control diario, fundamental, ya todas las guías actuales nos dicen, haga un control diario. Se trata de una revisión de la exactitud. A través de esta jeringa de 3 litros se realizan bombeos hacia el espirómetro y la idea es que la variación de esos 3 bombeos, que se sabe que la jeringa tiene 3 litros, no varíe más del 3% o 90 ml, es decir, un rango entre el 97% del volumen y el 103% del volumen. Si llegas a estar esto erróneo, que se supone que no es lo más común, o depende del equipo, te va a mandar a hacer algunos ajustes, o bien directamente al servicio técnico del equipo. Está el control mensual, que son los controles biológicos, se toman sujetos sanos, se le evalúa con espirometría, se toma deviación estándar, en promedio, y de ahí se puede calcular qué tan alto está el espirómetro para seguir funcionando. Y finalmente el control trimestral, que tiene que ver con la revisión de la linealidad, no muy distinta a la de la exactitud. Son 3 flujos distintos, 1 segundo, 6 segundos, 9 segundos de bombeo, o sea, uno muy lento, uno no tan lento y uno más rápido. Y si mantiene el volumen, se supone que tiene buena linealidad el equipo. Vamos a revisar un video de lo que estamos hablando. Colocamos el nombre de la jeringa, que tiene 3 litros de volumen. Nos pide bombear para igualar las temperaturas externas con la de la jeringa. Hacemos el primer bombeo. 3.03 litros en la medición. Menos del 3% de diferencia. Luego al segundo. También solo 1.7. Y el tercero 2%, ¿cierto? Nos dice que el ajuste no es recomendado y la prueba es correcta. Por otro lado, vamos a hablar de la configuración de los grupos étnicos. Siempre tener configurado el grupo étnico con el que quiero trabajar. Por supuesto, lo más común en nuestra realidad, tener un equipo con los valores GRI 2012, los glicaucasian, por supuesto, en nuestra población, pero también puedo setear, según la etnia del paciente, otros parámetros para realizar una espirometría fiable. Podemos setear los parámetros, otro punto importante, son muchas más cosas, pero coloco acá lo que sí o sí debe estar seteado. Los parámetros que nos va a interesar en una maniobra de capacidad vital forzada, el BEF1, la CBF, la relación BEF1-CBF, el PEF, el 2575, ya no tanto el 0,5 y el 0,75 y su relación con el CBF para pediátricos. Pero tú puedes saber qué te aparece en pantalla, qué te va a medir y qué te va a entregar el informe. Hay que darse un tiempo para configurar esto. Una vez configurado, también vamos a hablar de la higiene y el control de infecciones. Sabemos la importancia que con la pandemia cobró la limpieza e higiene de equipos y superficies, además del uso de filtros y los manuales de limpieza y desinfección, ¿cierto? Se puso de moda usar filtros, se puso de moda hacer mucha más control de infecciones asociadas a atención de salud después del virus. Y no sé si tan popular, pero lo que les vengo a sugerir es que tengan el manual de limpieza y desinfección de su equipo para evitar la contaminación cruzada, porque en realidad es lo mínimo que siempre se pidió, es lo mínimo, o sea, siempre tuvieron que estar estas medidas ahí al día, ¿cierto? Antes ocupábamos estas boquillas desechables, ahora ocupamos estos filtros que tiene que ser, por supuesto, especial para el espinómetro si colocamos, o sea, el filtro de un resucitador manual o un ventilador mecánico, nos vamos a encontrar con una resistencia mucho mayor y la espirometría no va a resultar. ¿Cierto? Hablamos de los filtros, saber conocer las piezas de nuestros pirómetros para realizar la correcta limpieza y desinfección, conocer los detergentes de limpieza también y los parámetros de esterilización de nuestro equipo. Tenemos la maniobra abierta y la maniobra cerrada. Varios
manuales como el de la 02018 y de la ATS hablan de este tema y nos dicen que, ¿cierto?, existe la maniobra abierta, donde el paciente solo exhala y nunca hace inhalaciones dentro del aparato, versus la maniobra cerrada que hace inhalación y exhalación, al revés. Y la verdad es difícil, se supone que en APS sería bueno hacer una maniobra abierta solamente por el tema de contaminación cruzada, pero es difícil que el paciente no vuelva a inhalar. Si no entendió bien la maniobra, obviamente, y lo más común es que vuelva a hacer una inhalación adentro, así que es difícil hacer una maniobra completamente abierta. Bien. ¿Qué pasa con la seguridad de la sala y la ventilación? Resulta que la ventilación también se puso un tema importante, se instauró como un tema importante en la bioseguridad. Se sabe que en salas con un tamaño suficiente, volumen suficiente, que tenga ventana, por lo menos de 20 a 40 minutos la ventilación, es un poco arbitrario. Lo que es más calculado es cuando tienes una sala cerrada y con extractor, ahí sí puedes relacionar la eficiencia del extractor con el volumen de tu sala y saber cuánto tiempo tienes que esperar entre cada paciente sin gente dentro. Esa es la regla. Yo creo que es un poco difícil de cumplirla, o sí se puede, pero a veces los tiempos no nos dan, entonces tal vez debemos preocuparnos de gestionar este tema porque no es menos importante. Acá puse una imagen del manual de limpieza y desinfección de mi equipo. Separa por piezas, súper ordenado, te da cómo es la limpieza de cada pieza y cómo es la desinfección. Vemos que la limpieza te sugiere paños, detergente suave, y en la desinfección, o las piezas que son desechables, y en la desinfección generalmente autoclave para las piezas que lo aguantan, y detergente para otras más delicadas. Bien, vamos a pasar a la parte más clínica de la espirometría que hablaremos hoy. La preparación del paciente, eso la mayoría lo maneja. Han cambiado con el tiempo estas indicaciones. Las instrucciones actuales son que no debe estar en ayunas, puede ingerir alimentos, pero no pesado, que no realice ejercicio vigoroso antes de la prueba, que venga con ropa no muy ajustada, eso influye. No fumar y en la hora previa y traer la orden médica, y la suspensión de los inhaladores es muy común como indicación, sobre todo, por ejemplo, para el diagnóstico de asma, pero va a depender también de la indicación médica. Y no suspender otras terapias de uso habitual. A veces se confunden también los pacientes y suspenden otras terapias. En el manual de la TSERS 2019 hace bastante énfasis en abolir el uso de vaporizadores o pipas de agua por la broncoconstricción, así como también el uso de estupefacientes por el desempeño que puede disminuir en el paciente. Por supuesto, tener una historia clínica clara para saber las contraindicaciones. No son pocos los pacientes que tienen contraindicaciones para la espirometría, y a veces se nos pueden pasar, puede llegar a ser peligroso. Datos personales, por supuesto, y la antropometría. Vamos con la ejecución del examen, la capacidad vital forzada. En esa maniobra nos vamos a centrar hoy. Paciente sentado, erguido, sin cruzar las piernas, con pinza nasal, en el caso de los adultos, y en niños puede ser con o sin pinza nasal, de pie o sentado. Se sabe que el PF1 y la CF no varía mucho con el uso o no uso de la pinza nasal, así que se puede realizar así, pero sí hay que dejarlo anotado en el informe. ¿Cómo es la capacidad vital forzada? Tiene una fase primera de inspiración máxima, la segunda fase de exhalación forzada, la tercera, exhalación que continúa hasta los 15 segundos, y la cuarta, la reinhalación, esta es optativa, como les decía recién. Los criterios de aceptabilidad. Este es uno de los temas que más me interesa hablar. A veces surgen confusiones que no deberían ser. Primero, la pausa inspiratoria debe ser menor a 2 segundos. Esto en maniobra cerrada lo logra medir el equipo, si no tendría que calcularlo uno, es difícil,
pero la idea es que no haga una pausa inspiratoria tan grande al momento de realizar la inspiración antes de la expiración, de la exhalación forzada. Que la curva flujo-volumen en el ascenso rápido sea sin titubeos y un PEF visualmente evidente. Entonces tiene que tener un pico flujo expiratorio evidente, bastante vertical. Si no, puede estar cayendo en extrapolación retrógrada, de la cual se admite, ¿cierto?, que esta curva sea un poco oblicua hasta 150 ml o 5% de la CBF, se admite 80 y 12.5 en los menores de 6 años. Y la curva descendente, que sigue al PEF, tiene que ser lisa, sin artefactos, sin cierre glóticos. Vamos a revisar algunos errores después. Bueno, aclara que el trazado descendente en los niños puede tener esta forma de convexa o de joroba. Vamos con una maniobra basal aceptable. Tenemos un paciente que dibuja una excelente curva, un PEF visualmente claro, una curva descendente sin mayores artefactos y una inhalación forzada al final. Otra maniobra. Esta viene con volumen corriente antes, con los ciclos que se solicita que se haga antes de volumen corriente. Estás dibujando el loop, toma aire grande y ahí bota y se ejecuta una maniobra de buena calidad, con esta curva que va de manera asíntota cerca del eje horizontal hasta que se acaba el aire. En cuanto a los criterios de fin de la expiración, también esto tiende a confundir a muchas personas. Nosotros no podemos calcular los 0.025 litros, los 25 ml para que se acabe la prueba. Pero sí lo hace el equipo, tenerlo configurado para eso, ojo, y también nosotros podemos manejar cuánto tiempo exhala nuestro paciente. Aquí, como les digo, hay mucha confusión. Dice que tiene que ser mayor a 6 segundos en adultos, en niños mayores de 10 años, con un máximo de 15. Y en mayores de 3, a 3 segundos entre 6 a 10 años, y mayor a 1 segundo en menores de 6 años. ¿Esto puede variar? Sí. Yo por eso tengo que conocer los criterios que recién vimos. Si tiene un ascenso rápido, un descenso limpio, no hay extrapolación retrógrada, puedo aceptar una curva que sea de menos de 6 segundos en adulto, por ejemplo. Porque sabemos que no todos llegan a los 6 segundos. Hay pacientes restrictivos que no llegan a los 6 segundos, hay pacientes jóvenes, atléticos, que tampoco llegan a los 6 segundos. Por tanto, es lo ideal, pero no es excluyente. Tenemos estos dos casos. El primero está el paciente obstructivo, bastante obstructivo, ¿cierto? Una curva cóncava en el flujo-volumen, que, ¿cierto? En la volumen-tiempo llega a los 15 segundos sin hacer meseta. Entonces, podemos cortar la curva ahí, o deberíamos cortar la curva ahí, y sacar el resultado. Ahora bien, en este caso especial, este paciente se supone que puede seguir exhalando varios segundos más, lo podemos dejar. Algunos estudios dicen que no influye realmente en los resultados o en la severidad de la obstrucción cuando tú la calificas. Pero para no complicarse, dejémoslo el máximo 15 segundos, ¿cierto? Y está el otro caso del paciente restrictivo. Hay un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa que solamente exhala un poquito más de 3 segundos, hace un loop bastante estrecho. No significa que no sea una maniobra aceptable, solamente está esa excepción, pero como ven, tiene todos los demás parámetros de aceptabilidad, así que a tratar de no rechazar esas curvas, sobre todo que nosotros trabajamos en el sector público y nos cuesta un poco recitar a los pacientes, a veces tenemos la agenda bien copada. Que les muestro acá una maniobra basal aceptable de nuevo, tiene un pequeño pero, que es una espiga en la fase descendente. ¿Será tos? ¿Esto será motivo para rechazar la prueba? Queda a criterio de nosotros. Eso es importante, que tengamos criterio. En este caso, el paciente lo que hizo fue una pequeña vibración de la vía aérea, tal vez no tan pequeña justo en este ejemplo, pero no me va a generar detrimento de los resultados finales. Por tanto, es importante mirar la curva cuando estás haciendo la espirometría, porque
te ayuda a tener más claridad, independiente que el espirómetro diga prueba errónea, tos. Tú sabes que el paciente no tosió, entonces puedes aceptar. No pasa nada mientras esté todo lo demás bueno. Bien, y están los criterios de reproducibilidad. Una vez obtenida 3 maniobras aceptables, se eligen las dos mayores, por suma de CDF y BEF1, que no deben diferir más de 150 ml entre ellas para que sean reproducibles. Y en los menores, en personas con CDF menor un litro, puede ser la diferencia de 100 ml o menor. Y en preescolares menores de 6 años también debe ser menor al 10% o de 100 ml. Eso es, no es muy trivial, la verdad. Pero en maniobras iguales elegimos 2 y calculamos. Lo mismo aplica para las maniobras post-broncodilatador. Aquí vemos un ejemplo. Va a soplar nuestro paciente. La primera maniobra de la post-broncodilatador, tenemos una curva bastante parecida a la basal. Probablemente un paciente que no tiene reversibilidad o cambios significativos, prueba correcta. Como ven, al fondo se solapa la curva inicial con la post. Y seguimos tomando hasta tener la tercera post-broncodilatador. Ahí va. Prácticamente no se va a ver en la flujo volumen, porque va a ser bastante parecido. De hecho, casi no se percibió la curva, pero sale la tercera finalmente. Ahí va, ¿cierto? No se vio prácticamente, pero ahí va la volumen-tiempo avanzando un poquito más abajo de otra. Por tanto, ahí tenemos una espirometría totalmente aceptable y lista para ser informada. Hablemos de principales errores de ejecución. Está el esfuerzo submáximo, súper común en pacientes que no nos entendieron la prueba o que son poco cooperadores. Está la tos y el cierre glótico, la extrapolación retrógrada y el inicio lento de la prueba. Vamos a revisar la tos. El paciente va a hacer la maniobra y se hace una gran espiga en la fase descendente, puede ser antes también, donde no logra una maniobra limpia y se rechaza por tos. El ejemplo del cierre glótico, que también puede ser un retiro temprano del aparato de la boca. Ahí está la curva flujo-volumen, se corta en pleno descenso, por tanto esa maniobra no es aceptable. O hizo un cierre glótico o se retiró muy temprano, pasa bastante el parámetro. El aparato. Y tenemos la extrapolación retrógrada. Es una maniobra donde el inicio es muy lento de la prueba, no se hace el pico flujo expiratorio claro. Aquí hizo el pico flujo expiratorio después de haber comenzado la exhalación y esa maniobra es totalmente inaceptable. Para saber sobre el esfuerzo submáximo, no olvidemos que cuando hacemos la curva de exhalación forzada, viene la curva inspiratoria máxima, el esfuerzo inspiratorio máximo, y si este esfuerzo inspiratorio es más ancho en el eje horizontal que el exhalatorio, podemos deducir que hay un problema de esfuerzo, que probablemente el paciente exhaló menos aire de lo que inhaló, y eso es porque no hizo una inspiración máxima. Ese es uno de los principales problemas a la hora de hacer la espirometría. Bien, habiendo hablado todo esto, conclusiones. Seamos gestores de nuestros propios insumos. Generalmente somos nosotros los que conocemos los insumos, nuestro equipo, por tanto tenemos que estar ahí alerta, atentos para que no nos falten insumos, y sobre todo como los filtros que hoy en día se hacen imprescindibles para realizar la espirometría. El gestor de tiempos. ¿Estamos utilizando el tiempo necesario para hacer una espirometría? No es algo sencillo. No sé si es algo tan de rutina, puede ser una espirometría, listo. Yo creo que hay que planificarse bien y hacer saber que necesitamos más tiempo para todo esto que hablamos hoy. Gestionar espacios, como conversamos delante, no nos quedemos en box que no tengan área limpia ni área sucia. Tratemos de gestionar bien esa parte, si no estamos puestos a contaminación.
solicitar apoyo si es que no entiendo algo o tenemos, no sé si tenemos tanta gente de apoyo en el sentido técnico, pero tenemos el informático que nos puede ayudar o podemos contactarnos con los distribuidores de nuestros equipos para que nos ayuden con las dudas. Y, por favor, mantengámonos actualizados, aprendiendo cosas nuevas, estando al día con los manuales y acudiendo a instancias como esta, ¿cierto? Que como Sochiquir a Comisión APS hacemos con mucho gusto para ustedes. Les agradezco su atención, espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.